Ignacio permitió con desdén que Ramón entrara al corral, sin molestarse siquiera en disimular su aburrimiento. El negro, más inquieto que nunca, resoplaba con furia, golpeando la tierra con sus cascos como si presintiera que ese día no sería como los demás. Ramón cruzó la cerca con paso firme, confiado, el cuerpo tenso y los ojos brillando con orgullo. Pero su valentía duró menos de un minuto, con un movimiento brutal y certero. El caballo lo lanzó por los ceris. Ramón giró una vez en el aire antes de estrellarse contra el suelo con un golpe seco y rotundo. Su brazo colgaba en un ángulo antinatural. La multitud soltó un grito ahogado. Algunos rieron nerviosamente. Otros apartaron la vista de Ignacio apenas alzó una ceja. Bebió un sorbo tranquilo de su vaso como si acabara de ver caer una hoja, no a un hombre. Tras Ramón, subieron dos más. El primero, un domador experimentado de rostro curtido y mirada firme, intentó aplicar su técnica de doma tradicional, hablando al caballo en voz baja, con gestos medidos, pero el negro no escucha razones. Lo embistió con tal violencia que el hombre salió rodando fuera del corral antes de tocar siquiera la silla. El segundo ni siquiera alcanzó a montar. Uno a uno, los valientes caían. Y desde lo alto del balcón, Ignacio Mendoza seguía observando, impasible. Como un dios cruel contemplando su espectáculo favorito. Uno de los hombres venía de una finca vecina, tenía fama de hábil jinete y se movía con determinación. Logró mantenerse casi 2 minutos sobre el lomo del negro, una hazaña que arrancó murmullos de asombro del público. Pero entonces, el caballo cambió de ritmo, sacudiéndose, con una furia salvaje como si acabara de despertar una bestia dormida. El hombre salió disparado contra la cerca, el cuerpo golpeando la madera con un crujido seco. Cayó sin moverse. El otro desafiante era mayor, de movimientos lentos pero mirada astuta. Entró con cautela, dando vueltas alrededor del animal, como evaluando cada paso. Pero bastó con que el negro mostrara los dientes, bufando con agresividad, para que el hombre retrocediera. No montó. No dijo nada. Solo bajó la cabeza y salió del corral patético, murmuró Ignacio desde su balcón, la sonrisa torcida en su rostro como una cicatriz de burla. Miren lo que queda para intentarlo. Y con un gesto lento, casi teatral, señaló hacia el árbol seco. Allí seguía el viejo, quieto, en silencio, con los ojos fijos en todo. La multitud estalló en carcajadas. El anciano no podía ser más opuesto a un domador, flaco, encorvado, con ropas que colgaban como harapos y una barba enredada que ocultaba la mitad de su rostro. Y sin embargo, no apartaba la mirada del negro, no con miedo, no con arrogancia, con algo más. Era un hombre delgado, frágil a la vista, con el cuerpo encorvado por los años y manos arrugadas que apenas parecían capaces de sostener unas riendas. Su piel era cuero viejo y su andar lento sugería más de 80 inviernos vividos. «Oye, viejo», gritó Ignacio desde lo alto, con tono burlón. «¿Es tu turno de hacer el papel de tonto?» El anciano no respondió. Se levantó con calma, como si cada músculo supiera exactamente cuándo y cómo moverse. Sus pasos eran pausados, pero firmes, como si el suelo mismo se acomodara a su ritmo. La multitud se burlaba, pero el viejo no parecía oírlos. No había miedo en sus ojos, solo una determinación muda, brutal, antigua. Al llegar al cercado, se detuvo frente a Ignacio, que lo miraba desde el balcón como un emperador, despreciando al gladiador vencido antes del combate. Entonces ocurrió. El anciano alzó la vista y lo miró directamente a los ojos. No dijo una palabra, no hizo un solo gesto, pero en ese instante, Ignacio sintió algo que no había sentido en años, un escalofrío helado recorriéndole la columna. Fue una mirada que no se parecía a ninguna otra. No era desafío, no era súplica, no era odio. Era como si el tiempo mismo lo observara, y lo encontrara culpable. Un escalofrío involuntario recorrió la espalda de Ignacio. No sabía por qué, pero algo en aquella mirada le había trastornado por dentro. «¿Tu nombre, viejo?», preguntó, intentando recuperar el control de su voz, que ahora sonaba más tensa de lo que quería admitir. El anciano lo observó un segundo más. Y respondió con voz ronca, rasposa por los años, pero increíblemente firme y clara: «El nombre no importa ahora, pero lo recordarás antes de que termine este día». Un murmullo atravesó la multitud como un viento gélido. Un silencio espeso se instaló de golpe. Nadie hablaba así con Ignacio Mendoza, nadie. El viejo, ajeno al efecto de sus palabras, simplemente dio media vuelta y se dirigió al cercado con la misma calma que había mostrado desde que llegó. Mateo, desde un costado, abrió la puerta lentamente, sin apartar la vista del anciano. Sus ojos se cruzaron con los de Ignacio, que ahora ya no disimulaba su incomodidad, que era apenas perceptible. Pero ahí estaba, una sombra de duda, una grieta en la máscara de arrogancia que durante años había sido impenetrable. Ignacio apretó los labios, visiblemente irritado, desde el extremo del cercado. El negro retrocedió con los ojos clavados en el nuevo desafiante.
el imponente. Semental resopló con fuerza, golpeando el suelo con sus patas delanteras, levantando nubes de polvo como si anunciara una tormenta. El anciano entró al corral sin apuro y cerró la puerta detrás de sí con una calma desconcertante. Un silencio espeso se apoderó de la multitud. Ya no había risas ni apuestas. Solo miradas, expectantes y corazones apretados. Todos pensaban lo mismo, aunque pocos se atrevían a decirlo. Ese viejo va a morir, susurró una voz temblorosa entre la gente. Ignacio está loco por permitir esto, respondió otra, con más miedo que indignación. Pero entonces ocurrió lo inesperado. XXYX por nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que ese anciano hizo a continuación. El anciano no se movió, se quedó de pie en el centro del cercado, con la espalda recta y la mirada fija en el caballo. No levantó una mano, no pronunció palabra, no hizo el más mínimo gesto para acercarse. Solo su presencia hablaba. El negro ufó con furia, girando en círculos como una bestia acorralada, pisoteaba el suelo, sacudiendo la melena, los músculos tensos como cuerdas a punto de romperse. Pero el viejo seguía allí, inmóvil como una piedra antigua que ni el tiempo ni el miedo podían desgastar. No había miedo en sus ojos, solo una serenidad insondable, una calma que no desafiaba al caballo, lo comprendía, y poco a poco lo impensable ocurrió, los movimientos del negro comenzaron a suavizarse. Ya no giraba con furia, sino que reducía el paso, como si una fuerza invisible lo rodeara, como si, en ese silencio cargado, hubiese algo que solo el animal y el anciano podían oír. El viejo inspiró profundo. Sus hombros subieron apenas, pero su mirada nunca se apartó de los ojos salvajes del caballo. Y entonces, para asombro de todos, el viejo comenzó a hablar, pero no era español ni ningún otro idioma conocido, eran sonidos suaves, casi melódicos, como un canto olvidado, como si el viento hablara a través de él. Una cadencia antigua, susurrada desde un tiempo más allá de los hombres. ¿Qué diablos está haciendo?, murmuró Ignacio, con el vaso de whisky suspendido en el aire, los dedos tensos. Mateo, sin apartar la vista de la escena, respondió casi en un suspiro, está hablándole. Y el caballo lo escucha. Así era. El negro, la bestia indomable. Había dejado de girar, sus patas se clavaron en la tierra, su cuerpo aún vibraba de tensión, pero sus orejas estaban erguidas, captando cada nota de esa extraña lengua. Entonces, el anciano, con una lentitud sagrada, extendió la mano, va a perder los dedos. Soltó nerviosamente uno de los espectadores entre risas forzadas. Pero no ocurrió nada de eso, el caballo dudó un instante. Luego, paso a paso, como movido por un embrujo sereno, se acercó, y finalmente, rozó con el hocico los dedos temblorosos del anciano. Un suspiro colectivo recorrió a la multitud. Era el primer contacto sin violencia, un milagro silencioso. Y allí, bajo el cielo encendido del atardecer, el viejo continuó, emitiendo esos sonidos extraños, acariciando con calma el rostro del negro, como si, por fin, alguien hubiera recordado el lenguaje del alma que los animales nunca olvidaron. Los sonidos continuaban, suaves y constantes. Como un arroyo que murmura secretos al bosque, el viejo acariciaba lentamente el cuello del animal, cuyos músculos tensos empezaban a relajarse bajo el contacto inusualmente sereno. Entonces, sin previo aviso, el anciano dio un paso al costado del caballo, y con un movimiento fluido, preciso, que desafiaba cada arruga en su piel y cada año en su espalda, saltó al lomo del negro, sin bridas, sin montura, sin miedo. La multitud contuvo el aliento, el semental se estremeció, un espasmo recorrió su cuerpo, pero no intentó arrojarlo. El viejo murmuraba aún, apenas un susurro ahora, inclinado hacia adelante, con las manos apoyadas sobre la crin negra como la noche. Palabras antiguas que parecían envolver al animal como una manta invisible. Y entonces, lo imposible ocurrió. Del negro, el invencible, dio su primer paso ***.lint.vacilant